Eh, ¿Ya está? ¿Ya? Es que la, la predicación se llama la batalla espiritual. Entonces, mire, la mayoría de las personas tienen una manera de enfrentar la vida de una manera humanista. La mayoría de las personas, cuando enfrentan problemas o vienen dificultades, solamente piensan en términos de lo que ellos pueden hacer y en términos de lo que está pasando de una manera natural. Y esa es una manera muy superficial de ver las cosas, porque como cristianos sabemos que hay un mundo espiritual. Todas las cosas que nos pasan, absolutamente todas las cosas que nos pasaron en esta semana y los que nos han pasado y las que nos seguirán pasando, hay un mundo espiritual de por medio donde hay fuerzas de Dios tratando de influir nuestra vida para que logremos nosotros toda la herencia que Dios nos ha dado, pero también hay fuerzas de Satanás que van a tratar de estorbar todo eso. Entonces, es muy importante para nosotros darnos cuenta de esto, porque es como cuando vemos un témpano de hielo en el mar. Cuando hay un témpano de hielo, la parte superficial del témpano, hágate de cuenta, es la que está por encima del mar. Y esa parte superficial, abajo de... Ya empezó la predicación, ya empezó la predicación. Esa parte superficial, la que se ve, ya empezó la predicación. Esa parte superficial del témpano de hielo, cuando vas en el barco, se ve nada más lo de arriba, pero no se ve lo de abajo. Entonces, en todas las cosas que nosotros estamos enfrentando, cuántos retos, cuántos desafíos, cuántos problemas, que si nosotros nada más tenemos esa mentalidad humanista de decir, esto está pasando por situaciones, lo que dice la ciencia, lo que dicen los economistas, lo que dice el doctor, lo que dicen mis amigos, pero no tomo en cuenta a Dios, no tomo en cuenta a Satanás, no tomo en cuenta que el diablo me odia, siempre va a querer quitar las bendiciones de Dios, y no tomo en cuenta que Dios me ama y siempre va a reivindicar mi posición delante de Él, que es darme la herencia que Cristo ya logró. Satanás va a sacar mucha ventaja de mi vida y voy a ir de derrota en derrota, en derrota, en derrota. Porque yo tengo un punto de vista y una manera de arreglar las cosas y digo, bueno, esto pasó este problema, es natural por esta cosa. Y no pienso que Satanás me está robando. Pasó aquello, bueno, pues es normal por esta situación. Y siempre tengo excusas y siempre tengo puntos de vista humanos, pero no de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Y me conformo a eso. Y puedo vivir una vida cristiana muy paupérrima, con mucha tristeza, con mucho dolor, pensando que viene de Dios y no tiene nada que ver. Es el diablo que me está robando las bendiciones de Dios. Es el diablo que está generando la tristeza. Es el diablo el que está generando la depresión. Pero no lo percibo por no tener una mentalidad de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hay una batalla espiritual todos los días en pleno apogeo por tu corazón, por mi corazón, por nuestra ciudad, por nuestro país, por todo el mundo. Si se fijan, la corrupción que ahorita hay en el mundo es indescifrable. O sea, hace 20 años el mundo estaba mejor, hace 40 años mejor, hace 60 mucho mejor. Ahorita a lo bueno le dicen malo, pero así facilísimo. Y a lo malo le dicen bueno. Entonces miren cómo en esa batalla espiritual, por no considerar que hay un enemigo suelto por ahí, miren todo lo que ha avanzado ese enemigo. Entonces, Dios siempre va a tratar de atraernos hacia Él, de influenciarnos hacia Él, hacia su justicia y hacia vivir como Él quiere que vivamos. ¿Cómo quiere que vivamos Dios? A través de la fe, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Quiere que vivamos a través de conocer lo que Él nos dice y creer lo que Él nos dice. Y el diablo es todo lo contrario. Va a venir a tratarte de influenciar a que no creas la Biblia, a que no creas lo que Jesucristo logró para ti.
y te va a llenar de basura y de corrupción que están en programas de televisión, en los medios electrónicos, en tus amistades, en tus conocidos, y que uno puede traer. Porque recuerden que somos cristianos, recibimos a Cristo, el Señor nos está transformando, pero ¿cuántos años vivimos sin Cristo? Y adoptamos muchas cosas en contra de Dios ahí. Y aún ahorita podemos tener muchas cosas en contra que Dios nos va a ir quitando y nos va a ir transformando para que nosotros podamos salir adelante y ver las bendiciones que Dios nos quiere dar. Porque Satanás es lo que quiere, robar de nuestro corazón a Dios, robar de nuestro corazón la influencia de Dios y robar de nuestro corazón la palabra de Dios. Porque con eso estamos completamente derrotados. Yo puedo pensar, estoy viviendo la vida cristiana ahí como puedo, pero llevo una vida muy miserable y muy triste. Entonces, nosotros tenemos que entender como cristianos y como hijos de Dios la tremenda importancia que es cómo nosotros pensamos. ¿Qué pienso yo acerca de las cosas? La tremenda importancia de lo que nosotros hablamos. Es muy importante lo que pensamos, es muy importante lo que hablamos y es muy importante cómo actuamos. Si nosotros pensamos creyendo lo que dice la palabra de Dios, vamos a permitir que la presencia de Dios, que el poder de Dios se manifieste y que las bendiciones de Dios se manifiesten. Si nosotros estamos pensando en la palabra de Dios, está en nuestro corazón y la hablamos con fe, creyendo, más vamos a ser influidos por Dios, más poder va a haber en nuestra vida y más bendición. Y si nosotros actuamos lo que dice la palabra de Dios, en la gracia de Dios, en el entendimiento de que nosotros no somos suficientes para seguir a Cristo. Tenemos que depender de Él, decir, Señor, está esta situación, está este problema, está este pecado, está esta cosa, yo no puedo con esto. Esto me está intranquilizando demasiado, esta es una lucha demasiado grande para mí, pero no para ti. Y lo creo. Porque para el que cree, nada es imposible. Y Dios dice, para mí, nada es imposible. Y cuando tú lo lees y lo empiezas a creer, y lo guardas en tu corazón y lo hablas, te empieza a transformar y empiezas a pensar como Jesús. Y Jesús andaba aquí en la tierra nomás dando órdenes. Esto, lo otro, aquello, y todo se cumplía. Y esa es la vida en la que estamos llamados. A dar órdenes en base a la palabra de Dios, porque nos hemos deleitado en ella, porque hemos conocido de ella, porque está en nuestro corazón, porque la hablamos con fe. Entonces, esa es la batalla que siempre va a estar ahí para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestras finanzas, para nuestros padres, para cualquier cosa que haya. Cualquier cosa que pase en tu vida, hay una batalla espiritual. El diablo va a tratar de robarte la bendición de Dios y que tú creas que es normal lo que te está pasando. Y Dios va a tratar de alumbrar tu entendimiento para que te des cuenta que como cristiano no es normal que toleres eso y que tú tienes la victoria sobre ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa si como cristiano yo, consciente o inconscientemente o por ignorancia, ignoro la palabra de Dios? Si ignoro la palabra de Dios, si no pienso como dice la palabra de Dios, y si no hablo como dice la palabra de Dios, y si no actúo a través de la gracia, automáticamente me pongo a favor del diablo. ¿Y el diablo qué quiere? Traer oscuridad, quitarte cosas, destruirte. Por eso es muy importante reuniones como esta donde se predica la gracia de Dios, para que alumbre los ojos de tu entendimiento y tú puedas ver cabalmente qué te está pasando y por qué te está pasando, y que puedas ver cuál es la solución de todo eso. Porque Satanás no puede controlar tu voluntad. Satanás no puede controlar tu vida, no puede controlar tu voluntad. Ni siquiera te puede hacer nada, pero lo que sí puede es engañarte. Que tú creas cosas equivocadas, que tú creas cosas que Dios no quiere para tu vida y las aceptes como de Dios. O que tú
No creas lo que Dios ya quiere para ti. Esa es la manera como Satanás te engaña. Santiago 4:7 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, sométete a Dios, resiste al diablo y va a huir de ti. Pero si nosotros ignoramos a Dios, o sea, nos está dando promesas y las ignoramos, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Vamos a retrasar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Él dice, Santiago 4:7, sométete a Dios, o sea, créele a Dios lo que te está diciendo. Resiste al diablo. Si viene cualquier cosa que venga en contra de lo que Dios dice, no lo tomes, no lo recibas, resístelo. Dile, no, en el nombre de Jesús esta promesa dice esto, y esto que me está pasando no concuerda con esta promesa, y en el reino de Dios las cosas no funcionan así. Así que en el nombre de Jesús esto que está aquí, se me va en el nombre de Cristo. Tú con toda la autoridad, con toda la fe, con todo el dominio, porque ya en Cristo tenemos dominio contra Satanás, contra las enfermedades, contra las circunstancias y contra cualquier cosa que te pase. Ahorita lo voy a explicar más, pero por eso es una batalla espiritual. Y Satanás siempre va a tratar de que tú estés completamente ciego a esto o que creas lo equivocado. Pero si empiezas a creer la palabra de Dios y empiezas a creer que hay una batalla espiritual para todo lo que te pasa, para todo lo que te pasa, todo lo que has perdido, mucho de eso es porque ni siquiera sabías que había una batalla espiritual. Para eso te trajo Dios en esta noche. Para abrirte el entendimiento y que captes que en esa batalla espiritual, Cristo ya lo logró todo para ti. Y las cosas que no tienes hasta ahorita es porque el diablo te las está robando. No es que Dios no te las quiera dar. El diablo te las está robando. Entonces, ¿para qué nos trajo Dios? Para decirnos, necesito que cooperen conmigo. ¿Cómo? Creyendo, pensando esto, hablándolo, creyéndolo, y que tomen su poder y su autoridad. Son hijos del Rey, son hijos de Dios. No son hijos del vecino. Son hijos de Dios. Dios tiene toda la potestad en todo el universo. Y a través de ustedes y a través de mí, reflejamos a Dios. O sea, Dios no es derrotado, Dios no es fracasado, Dios no le falta nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que proyectar, porque es lo que tenemos y es lo que vamos a seguir desarrollando. Entonces, el orden que viene aquí, sométete a Dios, resiste al diablo y él va a huir de ti. O sea, fíjense, a lo mejor estamos pasando por una circunstancia difícil. Tú vas a agarrar una promesa de Dios y vas a decir, esto no es de Dios, lo voy a resistir. ¿Cómo? Bueno, voy a orar, pero ordenando que eso se vaya en el nombre de Jesús. Eso es resistir al diablo. Porque sabes tú lo que tienes y lo que Dios te ha dado. O sea, voy a orar, voy a tomar mi poder, voy a tomar mi autoridad y voy a echar fuera las cosas que no estén bien. Pero ahí dice, sométete a Dios, resiste al diablo y va a huir. Pero si no lo resistes, si te acomodas a toda una situación bien triste, bien cansada, bien equivocada, con mucha incredulidad, diciendo, es que a lo mejor así van a hacer las cosas, ¿qué va a pasar si no resistes al diablo? No significa que no va a haber una batalla espiritual en pleno apogeo y muy intensa. Significa simplemente que estás perdiendo. Porque le estás siguiendo el juego al diablo, consciente o inconscientemente. Porque Dios te dice, hey, resístelo. Él no tiene derecho de hacerte eso. Él está debajo del estrado de tus pies. Tú eres muchísimo más que Él. Tú estás en Cristo, eres el cuerpo de Cristo. Estás sentado en lugares celestiales muy, pero muy por encima que cualquier enemigo que tú tengas. Pero te ordeno que lo resistas y lo eches fuera. Y se va, porque se va, ¿no lo dice el versículo? Si lo resistes, va a huir de ti. Sea una enfermedad, sea un conflicto, sea un problema matrimonial, sea un problema financiero, sea un problema con los hijos, sea un problema de lo que sea. Pero toma tu autoridad, ejerce el control que Dios ya te dio.
toma el dominio, entiende que tienes dominio sobre todo ese tipo de cosas, sobre cualquier enemigo que se te presente. Entonces, cuando se predica la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios te va a dar la autoridad para que enfrentes todas las cosas y tengas la victoria. Y cuando empieces a recibir la revelación de Dios, de la desesperanza se cambia en esperanza. Porque sabes que Dios va a cambiar las cosas. Porque Él lo dice. La derrota se transforma en victoria. Porque la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios siempre se cumple. Los esfuerzos del diablo por hacerte daño, tarde que temprano Él va a oír. Él siempre, siempre, siempre es derrotado. Entonces, si tú vas caminando y agarras una mentalidad bíblica y entiendes, yo tengo poder, yo tengo autoridad, yo tengo dominio sobre el diablo, sobre los demonios, sobre cualquier cosa que me aqueje, y ejerces tu autoridad con tu boca, creyendo en la palabra de Dios, echando fuera las cosas en el nombre de Jesús y creyendo que cuando tú hablas y las echas fuera, se van porque se van. ¿Por qué? Porque el que está dentro de ti es Cristo. El que habla por ti es Cristo. Y los enemigos no te ven a ti. ¿A quién crees tú que ve el diablo? O las circunstancias. Ven a Jesús que está dentro de ti. A ellos le tiene pavor. Pero es muy importante captar esto, porque vamos a enfrentar cosas y Dios ya preparó todo para salir victoriosos. Si leemos Génesis 1:28, dice así: y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es bien importante porque, en primer lugar, cuando Dios creó al hombre, le dio todo el poder y toda la autoridad. En la tierra, Dios le dio todo el poder y toda la autoridad al hombre. Satanás no tenía poder contra el hombre. Por eso cuando vino Satanás, vino en forma de una serpiente y no lo obligó, lo engañó. Y es lo mismo que nos pasa ahorita a los cristianos, porque Jesús recobró todo lo que Adán perdió. Satanás no puede hacer nada contra ti más que engañarte. Hacerte creer que hay una situación insoportable, sin solución, y que tú la crees. Pero delante de Dios todo tiene solución. Delante de Dios tú siempre eres demasiado amado. Delante de Dios Él jamás te va a juzgar, porque cuando recibiste a Cristo, todo el juicio que meditaba, toda tu conducta pasada, ya fue descargada en Cristo. No importa que haya cosas que te avergüencen. Dios ya no te ve así. Dios siempre que te ve como si tú fueras Jesucristo. Y eso es algo hermoso y maravilloso. Pero aparte aquí, o sea, desde la creación, toda la autoridad la tenía el hombre hasta contra los demonios. Pero Satanás no le podía hacer nada más que engañarlo. Y lo primero que Dios le dijo al hombre no le dijo, no comas del árbol del bien y del mal. Sino lo primero que Dios hizo cuando los creó los bendijo. Y lo primero que pasa cuando tú y yo recibimos a Cristo es que Dios nos bendice. Somos bendecidos. No por lo que hacemos o por cómo nos portamos, sino porque creímos en Cristo. Tenemos absolutamente toda la bendición. Y aparte, a recibir a Cristo, retomamos la autoridad, el poder y el dominio sobre todas las cosas, incluyendo a Satanás. Satanás no tiene dominio contra nosotros. Es bien importante que se vayan de aquí con esa bendición y con ese conocimiento. Hasta cuando Cristo murió, le quitó toda la autoridad y todo el poder a Satanás contra ti. Si tú tienes a Cristo, Satanás no tiene ningún dominio contra ti. Y como te digo, Dios no tiene nada contra ti. Absolutamente nada, como vamos a ver. Antes
O sea, en la creación, Satanás y Eva no le tenían nada de miedo a Satanás. Hasta hablaban con él. Ellos sabían que estaba por encima de él, pero los engaña. Y de tenerlo todo, de estar bendecidos, de no haber enfermedad, de no haber muerte, de tener poder y autoridad y dominio sobre él, todo cambió. Murieron, cayeron en pecado, cayeron en tristeza, cayeron en temores, hubo maldición y ya no tienen la autoridad sobre Satanás y sobre el mundo. Pero vino Cristo y lo recuperó todo eso. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú ya recuperaste el dominio. Es tan importante entender eso, porque a veces enfrentamos las cosas y sentimos, a ver si Dios quiere, o con mucha vacilación. Y Dios te trajo en esta noche para decirte que tú tienes dominio sobre las cosas que te pasan. Tú tienes dominio sobre el pecado, tú tienes dominio sobre los demonios, tú tienes dominio sobre cada necesidad que hay en tu vida, porque tienes poder y tienes autoridad. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, que ese es Adán, mucho más reinarán en vida. ¿Qué haremos? Reinar en vida. Y para reinar tienes que tener autoridad y tienes que tener poder. Y Satanás está abajo de ti. Y los problemas están abajo de ti. Y la enfermedad está abajo de ti. Si tú reinas en vida, no puede reinar el pecado, ni puede reinar el diablo, ni puede reinar la maldad. ¿Sí? Entonces, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y cuando tú recibiste a Cristo, recibiste la abundancia de la gracia. ¿Qué es eso? Recibiste el favor inmerecido de Dios en Cristo. Y recibiste el don de la justicia. O sea, el don de la justicia es que Dios te considera justo porque Cristo pagó por ti todo lo que tus pecados le demandaban a Dios. Jesús los pagó todo. Y Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, porque las buenas nuevas, el conocer a Cristo, es poder de Dios. Para la salvación quiere decir sotería, es salvarte de todo, transformar tu mente, transformar las cosas. ¿Pero para quién? Para el que cree, no para el que obra. Señor, tengo este problema, me quita el sueño, me siento tan mal. Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí. Porque el evangelio es poder de Dios para la salvación de ese problema que te está quejando. Pero al que cree, hay que creer en lo que Dios nos dice. Y luego dice, al judío primeramente y también al griego. Y Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Las buenas nuevas, el evangelio se revela por fe. Tú recibiste a Cristo por fe. Y ahora vas a vivir para fe. O sea, ya en Cristo lo que te está diciendo aquí el Señor es que tú tienes autoridad sobre todo. Hay un achaque que te está doliendo algo, en el nombre de Jesús le dice al achaque, en el nombre de Jesús por la llaga de Cristo yo he sido sanado, y en el nombre de Jesús le digo este dolor en el pie, se va, y créelo, y te aseguro que se va a ir. Te aseguro que se va a ir. Y para cualquier otra cosa, tú tienes dominio y autoridad contra demonios. De repente podemos tener problemas fuertes con alguna otra persona. Ahorita lo vamos a ver, pero tienes autoridad sobre eso. Debe de quedar eso bien claro. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí se está entendiendo. Ahora vamos a leer Efesios 6:10-12. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la palabra de Dios nos está revelando aquí que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, nuestra lucha como cristianos no es contra otras personas.
No es contra mi mamá, no es contra mi papá, no es contra mi jefe, no es contra mi compañero, no es contra mi vecino, no es contra mi profesor. Aquí dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra entidades demoníacas que están influyendo a las personas. Y las personas muchas veces ni siquiera se dan cuenta que están siendo influidas por demonios. Por eso aquí el apóstol Pablo nos dice que tengamos la mente abierta de entender que hay una lucha espiritual, que esa lucha espiritual no es contra carne y sangre, sino que definitivamente hay poderes demoníacos que pueden ministrar, influir y controlar y usar a las personas en mayor o en menor medida de acuerdo a la actitud de esa persona con la palabra de Dios. Nosotros mismos, si hacemos a un lado la palabra de Dios y no creemos algo, yo les he dicho que automáticamente el diablo ahí va a venir, te llena de incredulidad y vas a hacer algo en contra de esto. Y ya te está influyendo el diablo. Pero bendito sea el Señor que Dios nos está diciendo esto para que nosotros lo entendamos y para que entendamos que tenemos la victoria. Que no importa las veces que tú falles, que Jesús ya pagó por todas las veces que tú has fallado. Pero sí debemos entender que el diablo puede usar a mi esposa, puede usar a mi esposo, puede usar a mi hijo, a mi hermano, a mi hermana, a mis empleados, a mis compañeros de trabajo, para provocar un conflicto en mí. Pero yo tengo que entender, Dios te trajo a ti para que veas que el problema no es esa persona, son los demonios que están detrás. Contra ellos es con los que hay que luchar y tú ya los venciste. Pero si te enfocas en la persona, así no se arreglan las personas, no se arregla el problema. ¿Pero por qué me está atacando tanto? Decimos, lo tomas en un plano personal, lo tomas en un plano natural, como diciendo, pero pues ¿qué le pasa? Está loco, ¿por qué me habla así? No es que esté loco, es que hay un demonio ahí atrás que está usando a esa persona para infiltrarte en tu vida y robarte la palabra de Dios, porque quiere robarte la bendición de Dios. Quiere robarte tu paz, tu tranquilidad, tu provisión. Quiere robarte todo lo que Dios te quiere dar. Pero cuando dice aquí que tenemos lucha contra carne y sangre, que hay una batalla espiritual, lo primero que Dios quiere que sepamos es que esa lucha espiritual que tenemos no es una lucha que nosotros tengamos que luchar contra Satanás, porque Satanás ya está derrotado. Es una lucha en la fe. Vamos a leer 1 Timoteo 6:12. Dice así, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué dice? Repito, pelea la buena batalla de la fe. Repito, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de la fe delante de muchos testigos. Dice, pelea la buena batalla de la fe porque ya está ganada. Los cristianos no peleamos contra el diablo. El diablo ya está derrotado. El diablo, Cristo ya lo derrotó. Así como el diablo no le podía hacer nada a Adán y a Eva, sino que los engañó, no te puede hacer nada a ti. Nada, ni cosquillas. Más que engañarte. Alejándote de esto, alejándote de que no lo creas y haciéndote pensar que tu enemigo es una persona. Ay, es que mi papá ya no lo aguanto. No, tu papá no es el enemigo. Hay demonios ahí, en todos nosotros. Entonces, lo que tengo que hacer? Simplemente entender que depende de la actitud que yo tome, puedo ser influenciado yo por el diablo y las personas también. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Echar fuera ese demonio. Y se va porque se va. Se va porque se va. Entonces, la batalla espiritual viene porque Satanás quiere robarte todo lo que Dios ya te dio. Quiere robarte tu paz, tus bendiciones, quiere robarte absolutamente todo. Dios te dice que debes de ser cabeza. Bueno, Él no quiere, Él quiere que seas cola. Dios te dice que no te debe faltar nada, sino que al contrario, tú vas a tener lo suficiente para prestar a la gente. Pero Él quiere que estés bien fregado y que pidas prestado. Por ejemplo, hay muchas promesas. Entonces Satanás, eso es lo que te quiere robar. Pero cuando tú dices, pelea la buena batalla de la fe, es una pelea que ya está ganada y no es pelear contra el diablo ya está derrotado. Él ya está
completamente derrotado, ¿qué tengo que hacer para pelear? Mantenerme en una actitud de estar firme. Efesios 6, 11, 13 y 14 dice así: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme. Dice Dios, está firme contra las acechanzas del diablo. El versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Es bien bonito aquí porque dice que pueda resistir en el día malo. El día malo está en singular. Quiere decir que es un día. Vamos a tener malos días, pero es un día para que pueda resistir en el día malo. Y una vez que se acabe eso, está firme. Significa que los cristianos vamos a tener muchos días muy bonitos y plenos y llenos de bendición. Pero cuando venga el día malo, dice, lo que te va a hacer estar firme, Dios te dice, está firme, peleando la buena batalla de la fe. Y el versículo 14 dice: estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y tú estás firme cuando te colocas en la posición de descansar en la obra de Cristo. Cuando tú enfrentas a Satanás y enfrentas cualquier necesidad con la certeza absoluta que el sacrificio de Cristo proveyó la victoria contra tus pecados pasados, presentes y futuros, contra cualquier demonio, contra cualquier necesidad, contra cualquier imprudencia tuya, todo está perdonado, todo está provisto. Entonces, cuando tú tienes esa actitud de decir, ok, estoy enfrentando esto, no me gusta nada, atemoriza mi carne, me puedo sentir desesperado, Señor, ayúdame. Porque yo sé que tú lo tienes todo controlado. Lléname de tu paz, lléname de tu gozo, ayúdame a estar firme, descansando en la obra de Cristo. Así, Señor, pues tú aquí se ve bien feo lo que tú quieres, pero yo sé que tú ya derrotaste eso. Ayúdame a concentrarme en tu palabra, ayúdame, dame una promesa, dame varias promesas. Y cuando hagas eso, tú vas a ver cómo Dios hace picadillo el diablo, hace picadillo esa situación, y recibes lo que Cristo ya proveyó para ti, la victoria, la provisión, la solución a tu necesidad, la transformación en tu vida, la transformación en tus finanzas. Todo eso lo puedes recibir, pero mantenerse firme, pelear la batalla es mantenerte en una actitud de descanso, creyendo en lo que Dios ya hizo por ti. No luchando contra el diablo. El diablo está requete derrotado. Requete derrotado. Si leemos Colosenses 2, 14 y 15, dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí es muy bonito porque todos hemos hecho cosas en el pasado que nos causan vergüenza, que nos dan pena, que hemos hecho cosas en contra de Dios. Pero dice que Dios, mira, para empezar, si ya recibiste a Cristo, todo lo que hiciste ya está cancelado. El acta de los decretos que te era contraria, Cristo ya pagó por ella. Dice esto. Pero Señor, aquello que hice aquel día, dice Dios, ¿qué cosa hiciste? Pues eso que hiciste aquel día ya no existe. Porque eso estaba en el acta de los decretos y Jesús ya la pulverizó. Para Dios, tu hombre, tu mujer, tu joven, tu adulto, tú no tan joven, Dios siempre te ve perfecto, limpio, blanco, sin pecado, porque te ve como si fueras Cristo. ¿No se te hace maravilloso? Luego, número 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí dice, y despojando a los principados, que son los demonios, y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos